producción propia tocamos muchos temas y entendemos que algunos requieren una breve explicación adicional. Así que os damos la bienvenida a las píldoras sonoras de la salud de la humanidad. Pocas veces pensamos en contaminación lumínica, porque ¿qué puede hacer un poco de luz al planeta, a las plantas, a los animales, a nosotros, a la naturaleza en general? Pues vamos a ver que a veces sí puede tener que ver y a veces sí puede dañar. El doctor Fernando Valladares es doctor en Ciencias Biológicas, es profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España, dirige el Grupo de Ecología y Cambio Global en el Museo Nacional de Ciencias Naturales, es profesor asociado de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, ha sido presidente de la Sociedad Española de Ecología Terrestre y está en ese selecto 1% de los científicos más citados del mundo. Es un excelente divulgador de la ciencia y nos hemos puesto a pensar qué pasa con la contaminación lumínica. ¿Cómo evaluar si la contaminación lumínica es aceptable o supera lo deseable? No hay un nivel definido por el cual empieza a considerarse una contaminación lumínica. La contaminación lumínica empieza casi desde que se enciende una simple bombilla. Lo que pasa es que indudablemente la cosa se va acentuando y hay muchas medidas que podemos hacer para reducir esa contaminación lumínica. De hecho, empieza a haber cada vez más conciencia y en paralelo empieza a haber cada vez más contaminación. O sea, van las dos cosas corriendo en paralelo. Mientras estamos entendiendo los impactos que va teniendo en la salud de las personas, pero también en el funcionamiento de los ecosistemas, también las implicaciones que tienen de gasto energético absurdo y por tanto de huella climática y ambiental, contaminar con luz los cielos, pues va en paralelo pues a que cada vez los contaminamos más. Salvo en algunas zonas de Europa, de Norteamérica, de Japón, que se están tomando medidas que empiezan a dar resultados, en general, globalmente, la contaminación lumínica no para de crecer, ¿no? Y va cogiendo nuevas formas. Por ejemplo, una forma de contaminación lumínica, al menos en lo que compete a aspectos astronómicos y del cielo, pues son los mismos satélites que estamos haciendo ya pequeñas constelaciones y no tan pequeñas de satélites, y ya no es raro asomarte a la noche y ver ráfagas que no son estrellas fugaces, sino constelaciones de satélites. La contaminación lumínica va creciendo y vamos siendo en paralelo más conscientes de los efectos que va teniendo y por tanto se va haciendo algo más que normativa. En algunos países se va más avanzado que en otros. Estás comentando que no hay un límite oficial, como pasa a veces con los decibeles y la contaminación acústica. ¿Hay regulaciones internacionales, regulaciones locales en alguna parte? Lo que hay son, de momento, referencias y recomendaciones. ¿Cómo se mide la contaminación lumínica? Pues se mide en unas unidades espectrales, unas unidades un poco más complejas. No basta la simple intensidad lumínica, ¿no? Se miden, porque además también otra cosa que ahora tenemos que comentar es que hay 4 tipos distintos de contaminación lumínica. Pero antes de entrar en eso, la medición de esta contaminación se hace a partir de lo que se conoce como el brillo del firmamento nocturno. El brillo del firmamento nocturno se mide en magnitud entre arcosegundo cuadrado. Sé que es algo complicado de decir incluso, ¿no? Pero viene a ser una unidad de referencia que se abrevia como mag partido por arcoseno al cuadrado. Pero bueno, en cualquier caso, esta unidad del brillo del firmamento nocturno, el valor más oscuro posible tiene un valor inferior a 22 en estas unidades tan difíciles. Una noche con claro de luna, por ejemplo, 40 veces más luminoso que este valor de menos de 20. Tenemos en áreas densamente pobladas pues valores que se salen pues en varios órdenes de magnitud, cientos de veces de este cielo muy oscuro. Para que nos hagamos una idea de lo que estamos hablando, en un cielo realmente oscuro, sin luna, no somos capaces de leer un gran titular de un periódico. La luna ya nos permite leer el gran titular. El personaje tiene buena vista, ¿no? Pero es técnica y biológicamente posible leer a la luz de la luna un gran titular. Eso ya no es un cielo
oscuro, ¿no? Y ahí empezamos. Claro, la luna es un fenómeno, es un astro, es natural, no se puede considerar contaminación, pero nos puede dar una pista de por dónde empieza el cielo a dejar de ser lo que tiene que ser, que es un cielo oscuro, ¿no? Quizás sería ahora el momento de recordar los 4 tipos de contaminación lumínica. El primero, el más fácil quizá de describir, se conoce como deslumbramiento y tiene que ver con un brillo excesivo contra el cielo oscuro que provoca molestias visuales evidentes, puede incluso cegarnos o cegar a los animales temporalmente y que provoca accidente de tráfico. Ese es un tipo de deslumbramiento, brillo excesivo. El segundo se conoce como resplandor y es un brillo del cielo nocturno sobre zonas habitadas. Esa radiación indirecta que acaba emanando, por así decirlo, de los sitios donde hay muchos puntos pequeños de luz. Eso se llama resplandor y lo vemos en distancia, ¿no? Muchas veces a kilómetros de distancia de una ciudad o de un pueblo ya se ve ese resplandor en el fondo, ¿no? Pueblos y ciudades acaban dando un resplandor global que hace que en determinadas regiones el cielo no alcance en ningún sitio ese nivel oscuro que le corresponde. El tercer tipo de contaminación lumínica se llama intrusión o traspaso. Alude a esa luz que cae o incide donde no está previsto, donde no es necesaria. Una lámpara que de pronto entra por una ventana en una habitación y molesta a un vecino. O un faro, por ejemplo, que ilumina un bosque o que ilumina un sitio donde eso no corresponde. Eso se llama intrusión o traspaso. Y el cuarto tipo se llama desorden y está generado por muchas agrupaciones de luces brillantes, confusas y en general excesivas de luz. Estas fuentes confusas y demás son especialmente importantes para la fauna. Hay muchos animales, desde insectos, mamíferos, como los murciélagos, muchas aves que se mueven de noche, en su movimiento migratorio sobre todo, pero algunas incluso son activas de noche. También organismos terrestres, en fin, muchos animales que este desorden, estas agrupaciones brillantes y demás, les confunden, les hacen desorientarse, les hace cambiar sus ritmos y por eso ese cuarto tipo, aunque nos parezca un poco parecido al que decíamos del resplandor, es algo diferente y es especialmente relevante, sobre todo para la fauna. Fernando, recién hablabas del desorden lumínico. Siempre estás cerca de la naturaleza, estudias la naturaleza y sus funcionamientos. ¿Qué efecto tiene la iluminación nocturna en las plantas? Realmente ese cambio de noche por día, algunos procesos que requieren mucha energía como la fotosíntesis de las plantas no se ve afectado. Bueno, es suficiente la intensidad de esas luces para iniciar o para llevar a cabo de forma significativa la fotosíntesis de las plantas. Pero sí que les cambia algunos de los patrones, ¿no? De crecimiento, por ejemplo. Algunos de los estímulos de crecimiento se ha visto que están alterados. Depende de lo que uno quiera. Si es una planta que quiere que produzca, pues a lo mejor la alteración le viene bien. Pero en general, desordenar los ciclos y los procesos en la naturaleza suele tener efectos en cascada, consecuencias inesperadas, lleva a que algún otro animal que dependa de esa planta quede fuera de juego. Los propios animales se ven muy confundidos o incluso se generan nichos nuevos, de tal forma que algunos animales empiezan, y esto lo hemos visto, ¿no? Arañas que empiezan a poner telas aprovechando la luz de las lámparas y empiezan a comer de noche polillas cuando eran a lo mejor arañas que comían de día otro tipo de animal. Empieza a haber otro tipo de vida y a estas arañas, por ejemplo, a las presas que capturan, empieza a haber avispas que son típicamente diurnas que se van habituando a algunas especies a aprovechar los insectos que quedan temporalmente atrapados por las lámparas o atrapados por las telas de araña, y todo esto es algo que no ocurría antes. Y las consecuencias de esto suelen ser, como digo, efectos en cascada, de tal forma que la disponibilidad de alimento para un animal ya no está porque el insecto del que se alimentaba está ahora más nocturno, y empiezan a haber desequilibrios complejos, sutiles, pero que tienen al final un efecto de desestabilizar los procesos naturales. La luz vuelve de alguna manera locos a muchos organismos y en ocasiones pues animales, o sea, por ejemplo las aves migradoras cambian sus rutas de migración atraídas o confundidas por
por fuentes de luz. Algunos insectos se ven atraídos por esa luz y por tanto no realizan su ciclo vital, si les toca reproducirse o lo que sea, y quedan fuera del alcance de sus parejas. Y así que esta contaminación lumínica tiene muchos efectos, pero no nos olvidemos de los efectos que tiene sobre nuestra propia salud, ¿no? Son muy sutiles en niveles moderados de contaminación lumínica, pero no son despreciables. También nos alteran los ciclos diurnos, nuestro sueño no es tan profundo, tenemos alteraciones a lo largo del día, momentos de somnolencia debido a que no hemos dormido tan profundamente. Se nos cambia ese momento en el que podemos caer profundamente dormidos de noche. Hay también alteraciones que acaban teniendo problemas, por ejemplo, con los más pequeños, los niños, problemas cognitivos a la hora de desarrollar, mientras están estudiando, trabajando, pues desarrollar precisamente su cerebro, sus capacidades, ¿no? En ese momento son especialmente vulnerables a cambios en algo tan natural como que de noche predomine la oscuridad. Y en las ciudades hay una discusión acerca de si iluminación urbana blanca, iluminación amarilla, que una le hace daño a la forestación urbana, que las plantas se confunden, que con la otra no. Como la coloración, que tendría que ver con el espectro, afecta a unos y no a otros, y la otra a otros y no a unos. En cuanto al espectro no es fácil de decantarse, pero sí que hay algunas recomendaciones muy claras. Las fuentes de iluminación tienen que apuntar hacia el suelo. Es algo tan obvio, pero que no se hace. Las lámparas no pueden reflejar radiación hacia arriba. Tienen que enfocarse hacia abajo. No sé si en Argentina o en otros lugares, pero en algunos lugares turísticos de Europa se puso de moda, por suerte se está empezando a quitar, unos focos que se ponían en el suelo y apuntaban hacia arriba. Quedaban muy bonitos, tú ibas paseando entre esos focos, no eran unos focos muy intensos, pero eran muchos y te trazaban los caminos y quedaban muy bonitos, pero eso es justo lo que no hay que hacer. Por poca iluminación que parezca que aportan, la están emitiendo hacia arriba y eso es lo que se conoce como contaminación. Eso es la principal agresión medioambiental. Así que lo primero que hay que hacer es orientar la iluminación hacia abajo, asegurarse de que no se comete ese tipo de contaminación lumínica de intrusión, de iluminar lo que no toca, ¿no? Y sobre todo el cielo, que al final acaba acumulando toda esta radiación excesiva. Estaba recordando que me he quedado corto con los problemas de salud de esta contaminación, porque hay artículos que muestran tendencia a la depresión, problemas incluso de necrosis, de tumores, más riesgo de cáncer de mama, riesgo de obesidad. Son ejemplos que están documentados, claro, niveles de contaminación altos y expuestos de forma crónica. Digo porque ahora me acabo de acordar y me he quedado un poco corto. La gente pensaba que era solo una cuestión de sueño. Es cognitivo, es también cancerígeno, puede llevar a problemas metabólicos como la obesidad. El nivel de iluminación se tiene que regular a la baja en todo lo posible. Hay formas de iluminación que son más eficientes energéticamente, porque uno de los problemas ambientales de esta contaminación, como decía al principio, es su consumo energético. Así que hay formas de producir energía. Los LEDs, por ejemplo, lámparas de vapor de sodio, tanto a baja como a alta presión, son formas bastante eficientes de generar bastante luz con un gasto energético pequeño. Regular que se apagan las iluminaciones ornamentales y monumentales, por ejemplo, o la publicidad. Algo tan sencillo como ponerle un temporizador o un reloj y que eso a determinadas horas, cuantas más horas, mejor estén apagados. Es algo que es muy obvio y no se hace, ¿no? Como lo del apuntar hacia abajo. Son recomendaciones muy importantes. Fíjate lo que son los hábitos. En Europa, a pesar de que hay una cierta conciencia y unas recomendaciones generales de evitar esta contaminación lumínica, hay una tremenda diferencia entre países como España, Italia o Bélgica frente a, por ejemplo, Alemania. Mientras que Alemania apenas gasta aproximadamente unos 45 kilovatios por habitante y año, España gasta 116 kilovatios por habitante y año, casi el triple. Y España tiene, sobre todo durante el verano, más horas de luz y tiene gran luminosidad, cielos despejados. O sea que España tiene mucho margen, si lo comparamos con Alemania, mucho margen para mejorar la eficiencia de la iluminación y para reducir directamente el consumo energético asociado a una luz que en muchos casos no hace falta. Seguimos desde Radio Universidad Nacional de Mar del Plata conversando con Fernando Valladares. Fernando, también mencionaste al pasar el gasto energético y la huella que la producción de esa energía tiene.
edificios enteros vacíos, hiperiluminados. Recuerdo una escena de la ciudad de Panamá, la ciudad nueva. Decenas de edificios altísimos, todos de vidrio, de noche, vacíos y todos iluminados. Dubái, por ejemplo, los microcentros de las ciudades, los edificios llenos de bombitas y luces con energía que no tienen a nadie trabajando de noche y están con todas las luces encendidas. De hecho, la cartelería, ¿eso se sigue haciendo en Europa? Hay una conciencia de irlo disminuyendo, pero todavía hay luces en exceso. Cuando se acercan los periodos de mayor consumismo, en Navidad, Black Friday, cualquier fiesta es una ocasión para gastar, pues las tiendas piden que se les permita tener la iluminación de los escaparates y de las tiendas durante más horas, para atraer más y generar más consumo y más actividad económica. Es una constante pelea entre las tiendas que quieren más horas y muchos ciudadanos y ciudadanas que somos conscientes de que no, pues hay que apagar esos escaparates cuando ya no hace falta. Eso es algo que ocurre periódicamente y que a veces algunos municipios, algunas ciudades y los responsables políticos de esas ciudades, de una manera un poco populista y por ganarse la simpatía de determinados sectores, dan permiso para que se mantenga la iluminación más tiempo. Lo mismo ocurre con la iluminación navideña o las iluminaciones en las fiestas, que en ocasiones por ganarse la simpatía de la gente se ponen en un segundo lugar las recomendaciones generalizadas de reducir al máximo este tipo de iluminación. Hace un tiempo estuve en el Observatorio Casleo, aquí en la provincia de San Juan. El Observatorio de El Leoncito es un radiotelescopio a donde se puede ir a observar también el cielo, no como radiotelescopio que se alquila por tiempo a diferentes investigadores astrónomos de todo el mundo, y siempre hay investigadores de otros países haciendo uso del Casleo, pero sí tienen un observatorio óptico para poder mirar un poco Marte, constelaciones, ese tipo de cosas en la noche. Y comentaban el problema de la contaminación aérea debido a la minería. La minería a cielo abierto explota montañas, ese polvillo ocupa un espacio flotando en el aire y genera mucha contaminación visual. En términos de observación astronómica, ¿cómo se regula? ¿Tiene impacto cuando hay demasiada luz y no se puede ver las estrellas? Mira, efectivamente me alegro que saques el tema porque hay un tema muy interesante. Está la declaración en la isla de La Palma, y otras islas como la propia Tenerife, pero más La Palma, dentro del archipiélago de las Islas Canarias, tienen varios observatorios astrofísicos, y en el año 2007 se firmó una declaración, la Declaración de La Palma, que es una declaración sobre la defensa del cielo nocturno y el derecho a la luz de las estrellas. Esta es una declaración muy pormenorizada que juntó a muchos especialistas y tiene una serie de puntos, como todas estas declaraciones, que se hacen formalmente para invitar a que las Naciones Unidas, la UNESCO, la Organización Mundial de la Salud, el NUMA, un montón de organismos internacionales, pero también la traslación nacional en cada país, tenga en cuenta estas preocupaciones, hacen una denuncia de los niveles recientes de contaminación, de la dificultad para ver las estrellas, y se considera y se plantea una idea muy esperanzadora y muy bonita, la de proponer que la visión de la luz de las estrellas que sea un derecho humano, ¿no? Que la humanidad tenga derecho a un firmamento oscuro con estrellas bien nítidas, ¿no? Ya digo, la declaración de La Palma es muy intensa, muy bonita, muy detallada. Se inspira en la Conferencia de Río de 1992, donde se proclamó que había que defender la naturaleza integral e interdependiente de la Tierra. Y el cielo es una parte de esta Tierra, ¿no? Toda la calidad de la atmósfera también tiene que ver con la calidad lumínica, no solo la composición química de la atmósfera, sino también la luz, la luminosidad y lo oscuro que puedan ser las noches, ¿no? Pero hace como en total unas 10 reclamaciones, esta declaración de La Palma, todas van en esa línea, ¿no? Del derecho a un cielo nocturno no contaminado, la constatación de que la degradación del cielo nocturno debe ser considerada como un riesgo inminente que hay que afrontar, conservación, protección y puesta en valor del patrimonio natural y cultural asociado a la visión del firmamento, etcétera. Así, hasta un total de unas 10 propuestas. Están teniendo una cierta acogida, esto ya tiene más de 15 años, y está teniendo una cierta acogida un poco tibia, yo creo que porque los impactos en la salud no son tan notables, en la salud humana me refiero, como son otras formas de contaminación, y por tanto pues no están recibiendo los niveles de atención o prioridad que posiblemente merezcan, ¿no?
Bueno, menos mal que Galileo, Copérnico, Eratóstenes, Hipatia no vivieron ahora porque no habían visto nada. Con sus métodos más simplificados no tenían forma de filtrar y de corregir, ¿no?, estos efectos distorsionantes que provoca la contaminación lumínica. Hoy en día es un problema. Hay observaciones astronómicas que están muy complicadas, incluso algunas lo que resulta es que salen mucho más caras. O sea, lo que ocurre es que tienes que invertir muchas más horas y aplicar mucha más tecnología para limpiar de la imagen el paso, pues, de los satélites que decía antes, y para quitar ese resplandor, ese ruido de fondo. La tecnología puede corregir una parte, pero si seguimos creciendo la contaminación, que es la tendencia universal, hay un momento que la tecnología también tiene un límite y no puedes mejorar más la imagen. Y claro que está interfiriendo en la investigación e incluso en el seguimiento. Pensemos que el seguimiento del espacio es algo muy importante, no solo para el conocimiento en sentido general, sino pues para detectar objetos que se aproximen a la Tierra, estos famosos meteoritos, algunos de ellos de tamaño importante como para poder ser un riesgo. En fin, hay muchas cosas importantes que ocurren ahí fuera que tenemos que ser capaces de verlas bien, de detectarlas bien, y estamos generando mucha interferencia con esta contaminación lumínica. Por último, Fernando, mencionas que no está en agenda de nadie prácticamente porque se estima superfluo. ¿Qué sería lo deseable? ¿Qué debiese hacerse para evitar que la iluminación sea un problema? ¿Por dónde empezar? Nosotros hablando de esto y difundiéndolo. De hecho, en tu canal valladares.info hay mucha información. ¿Qué más se puede hacer? A nivel de tu casa y de tu barrio y de tu zona más próxima, tomar nota de cómo funcionan las cosas. Por ejemplo, hay sensores de proximidad que pueden activar la iluminación de noche cuando pasa una persona, y cuando ya esa persona se ha ido, pues se vuelve a apagar, porque indudablemente a todos nos resulta más seguro, más por todas las razones del mundo, que haya iluminación. Si sacamos a pasear el perro de noche, o si llegamos tarde a casa, o por la razón que sea tenemos que transitar de noche, que haya luz, no solo ir con una linterna cada uno. Pero, como digo, por ejemplo, este tema de los sensores cada vez son más baratos, más eficientes, más fáciles de adquirir. Sería un paso en lo más local. Luego, apoyar medidas para que se apague la iluminación de tiendas, de edificios, de oficinas, de las fiestas, que se ilumine menos horas, con menos intensidad, que no se hagan esas competencias, ¿no?, que a veces parece que se establecen. Si una tienda es muy luminosa, la de al lado todavía más, y luego la otra más y más y más. No, las competencias tendrían que ser al contrario, ¿no?, ir buscando un contraste con fondos más oscuros y unas pequeñas cosas elegidas que estén iluminadas. Acostumbremos a nuestros ojos a ver unas ciudades con menos intensidad. Que la luz apunte hacia abajo, no hacia arriba. Menos luz, menos horas de luz, y que apunte hacia abajo, y que evitemos el que la luz se salga de donde nos interesa que se ilumine. En la tarde se cansaron los 2 o 3 colores del patio. Esta noche la luna, el claro círculo, no domina su espacio. Patio, cielo encauzado. El patio es el declive por el que se derrama el cielo en la casa. Serena, la eternidad espera en la encrucijada de estrellas. Grato es vivir en la amistad oscura de un zaguán, de una parra y de un aljibe. Jorge Luis Borges, para terminar con su poema El patio y la encrucijada de estrellas que se derraman en el fondo de la casa, esta nota sobre contaminación lumínica que tan exhaustivamente estuvo desgranando el doctor Fernando Valladares, profesor de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y querido amigo y excelente divulgador de la ciencia. Vea valladares.info, escuche, mire, hay de todo y le va a encantar. Gracias por escucharnos. Esperamos que esta breve píldora sonora te haya resultado interesante.
Permanece atento que vendrán más y mejores. Y no olvides seguir los episodios más extensos de Fernando Valladares en Producción Propia, el podcast de la salud de la humanidad.